esta cuestión que eran será proporcional a la matriz de masa y o a la matriz de rigidez. ¿Qué significa que sea proporcional a estas dos? Básicamente, la matriz C va a ser un factor A sub 0 por la matriz de masa más un factor A sub 1 por la matriz de rigidez. ¿Ya? Entonces, que yo conozco la matriz de masa, conozco la matriz de rigidez, nosotros ya sabemos ensamblar estas matrices para casos sencillos, ¿verdad? M indicado como ensamblarlo para cualquier una abierta, solo haría falta determinar un par de factores para poder construir una matriz de rigidez. ¿Ya? Vimos que los formas modales, la matriz de vectores propios, lo que hacen es que diagonalizan a M y también diagonalizan a K, ¿verdad? De esta forma, si es que yo, por ejemplo, multiplico por phi en ambos lados, voy a obtener que, esto en paréntesis, que esta es la matriz de vectores propios por C por phi va a ser igual a un factor A phi por M por phi más un factor A. Estos dos son escalares, ¿ya? Recuerda que las matrices siempre, o vectores siempre empleo una rayita de abajo para diferenciar. A y A0 y A1 son escalares. No se pueden salir fuera de esa multiplicación. K y final puesto. Y eso va a ser igual a un factor A0 por la matriz de masa modal más un A1 por la matriz de rigidez modal, ¿verdad? Nosotros sabemos que M es diagonal, sabemos que K es diagonal, por lo tanto C es diagonal, ¿verdad? Por construcción. Esto es diagonal. No. Si esto es diagonal, significa que es una matriz clásica de amortiguamiento. ¿Ya? Si la matriz de amortiguamiento modal resulta ser una diagonal, entonces estamos en presencia de una matriz clásica. Si es que C no es diagonal, entonces es un amortiguamiento no clásico. ¿Vale? Tenemos en paréntesis. ¿Qué significa que la matriz de rigidez sea proporcional a la masa? Significa que si es que yo tengo una estructura, voy a poner dos pisos nomás para que sea más sencillo. Si es proporcional a la masa, significa que si es que yo muevo acá, significa que estoy conectando con amortiguadores a un marco de inercia referencial. Yo estoy conectando la estructura de esta forma, ¿ya? Hacia el suelo, ¿verdad? Porque la masa está guardada en una diagonal, entonces queda representada por esto. Esto es proporcional a la masa. En cambio, si es que es proporcional a la rigidez, lo que voy a tener. ¿Qué significa que sea proporcional a la rigidez? Conectan distintos pisos, ¿verdad? Entonces, como que tú dices los amortiguadores conectando los pisos. Entonces, esto significa, por ejemplo, que va a haber amortiguamiento debido a que la estructura se mueve, por ejemplo, y está en presencia de un fluido, ¿verdad? De aire. El movimiento con respecto al aire puede disipar energía. ¿Qué significa esto proporcional a la rigidez? Significa que la deformación de la estructura de alguna forma disipa energía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo una matriz que es proporcional a estos dos fenómenos, y hacemos que esto sea diagonal. ¿Por qué es importante esto? Porque así vamos a poder desarrollar el sistema aunque sea amortiguado. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, cuando hablamos de clásico, esto es lo que se tiene que cumplir. Bien. Entonces la pregunta ahora es cómo yo termino A y cómo termino A1. Si yo conozco estos dos, entonces conozco cuánto vale el amortiguamiento. Lo ponemos. Entonces, vamos a suponer que C es proporcional solo a la matriz de masa. ¿Ya? Si esto es así, quiere decir que para un modo n, ya esto es diagonal,
el término que está en la diagonal va a ser proporcional solamente al término que está acá, ¿verdad? ¿Qué significa? Estoy asumiendo que A1 vale 0. Eso significa que A1 es igual a 0. Entonces voy a tener que, para un modo n, entonces voy a tener que C sub n como escalar, esta es la componente n de la diagonal, va a ser proporcional solamente a sub 0 por la masa modal del modo n. Esto implica, recuerden que C sub n, la constante de amortiguamiento, va a ser 2 chi sub n por n por m sub n. Eso es igual a 0 por. ¿Verdad? De aquí yo puedo despejar fácilmente cuánto vale el amortiguamiento, el valor de amortiguamiento. Por lo tanto, el valor de amortiguamiento va a ser igual a 0 dividido 2 por omega n. Esto es decir que solamente es proporcional a la masa modal en este caso. Entonces esto es para un modo n, recuerden que puede ser cualquiera, porque todo esto que está acá es diagonal. ¿Ok? Entonces recuerden que la constante de amortiguamiento la definimos como 2 por chi por omega por la masa, ¿verdad? Esa es la definición de una constante de amortiguamiento. Y tenemos una masa, se repite, puedo factorizar y puedo ver cuánto vale el amortiguamiento. Entonces ahora vamos a suponer el caso contrario. Si C es proporcional acá, vale decir que el A sub 0, en este caso es igual a 1, entonces voy a tener que C sub n va a ser igual a sub 1 por K sub n, ¿verdad? Esto de aquí vale 0. Entonces cualquier fila que esté analizada va a ser igual a 1 por la rigidez modal de un modo en particular. ¿Qué significa eso nuevamente? Significa que n por la masa modal n tiene que ser igual a la rigidez. Se puede escribir como A1 por el omega de n al cuadrado por la masa modal, ¿verdad? Esto es rigidez. La rigidez es lo mismo, solamente que lo estoy viendo en términos de la masa, porque así yo puedo despejar que el constante de amortiguamiento en este caso va a ser A1 dividido 2 por omega. ¿Sí? Tengo eso. Simplemente despejar. Entonces, ahora puedo sumar los dos términos porque es un sistema que es lineal y puedo obtener que si C es proporcional a M y acá, entonces el amortiguamiento para el modo n, el amortiguamiento para el modo n, se va a escribir como la suma de estos dos. Entonces, más está aquí. Estoy suponiendo que es proporcional a ambos. ¿Sí? Tengo eso. Lo que me faltó poner ahí son las unidades, por si acaso. Entonces, a su vez tiene un factor, sus unidades son 1 sobre segundo. Y el A1 tiene unidades que son de segundos. Esas son las unidades de esos dos factores. Entonces, tengo eso. Yo a priori, si tengo una estructura que conozco la matriz de rigidez y la matriz de masa, yo conozco todas las frecuencias naturales. ¿Verdad? Yo conozco todo eso. Por lo tanto, para calcular cuánto valen esos factores, lo único que tengo que hacer es fijar el amortiguamiento para dos modos. ¿Ya? Si yo fijo un amortiguamiento para dos modos, entonces puedo formar un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, A1, A0 y A1.
De esta forma yo puedo fijar cuánto valen estos dos factores. Entonces, necesariamente, si estoy usando amortiguamiento de Rayleigh, entonces tengo que fijar, digamos, inventar entre comillas, un amortiguamiento modal en dos modos. Entonces, si se especifica la razón de amortiguamiento crítico, para dos modos, necesariamente esta supongamos que modo I y modo J. Entonces, conozco cuánto vale chi I y chi J. Yo puedo decir, por ejemplo, que uno vale el 3% y el otro 5%. ¿Sí? O 3% de lo que ustedes quieran. Entonces voy a tener dos ecuaciones que son incógnitas, en las cuales yo voy a tener que esto lo voy a reemplazar, lo aplico como un sistema matricial de dos ecuaciones donde ahora chi va a ser conocido. Entonces eso me va a quedar. Entonces trabajamos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Tal que el sistema es en donde yo estoy fijando dos valores de amortiguamiento. Entonces esos son conocidos. Yo conozco la matriz de energía, la matriz de masa, por lo tanto estas frecuencias también son elegidas. Entonces todo es conocido, menos esto que está acá. De esta forma yo puedo invertir esta matriz y determinar cuánto valen los parámetros de los coeficientes de la matriz proporcional de la red. ¿Sí? ¿Y lo de arriba cómo lo sacó? ¿Cuál es? ¿Era 0 y era 1? Estos son. No. Esos son parámetros. Son parámetros que tienes que tú, para construir la matriz de amortiguamiento, necesitas saber cuáles son esos parámetros. ¿Sí? Esos parámetros yo puse la unidad. La unidad es 1 sobre el segundo, el otro sobre el segundo, para que esto sea consistente. Entonces, simplemente la unidad. La pregunta inicial es si es que yo voy a construir una matriz de amortiguamiento proporcional a la masa de la energía, ¿cuánto valen A0 y A1? Si logro saber cuánto valen esos dos, entonces la puedo construir. Y si logro construirla de esta manera, entonces voy a tener una matriz diagonal. Si es que la multiplico por los vectores propios. ¿Sí? ¿Por qué hay una matriz solo A1? No, es que me equivoqué, ese 0 me quedó. Entonces, uno puede invertir esta matriz, ¿verdad? Y puedo tener cuánto vale A1 y A0 y A1. Y ahí sale. Vamos a tener que A sub 0 es igual a. Tengo esa respuesta. De esta forma, si es que yo fijo el amortiguamiento en el modo I y en el modo J, entonces puedo determinar cuánto valen los factores para construir la matriz de amortiguamiento y ya tengo el sistema completo. ¿Vale? Entonces lo importante es que si es que yo sigo esta estrategia, voy a obtener una matriz que es diagonal. Eso es lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué es importante que esa matriz sea diagonal? Porque así yo puedo pasar de un problema acoplado de n grados de libertad a n sistemas desacoplados de un grado de libertad. Si logro eso, entonces yo puedo aplicar todas las estrategias que ya conocemos para resolver el problema distinto. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo. También hay otra forma que se denomina superposición de la matriz de amortiguamiento modal. Entonces vamos a ver otro método que también es ampliamente ocupado. Entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han avanzado con problemas
hay varias opciones, pero de estas opciones está amortiguamiento de radio, está amortiguamiento, fijando el amortiguamiento en todos los modos. Esas son las dos maneras que quizás puede trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Hay otras formas también, pero esas son las más conocidas. Entonces, el segundo método le vamos a llamar superposición. Tenemos que mover. Entonces, la diferencia es que yo, para calcular estos factores, necesito fijar el amortiguamiento en dos modos, ¿verdad? Yo, para aplicar la superposición de amortiguamiento modal, necesito fijar el amortiguamiento en todos los modos que yo quiero usar. Entonces, tengo que fijar cuánto vale este chi sub i para todos los modos que yo quiero. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de eso. Entonces, se define la matriz de amortiguamiento. La matriz de amortiguamiento modal. Como, obviamente, lo que vimos antes, lo mismo, sea modal, como puesto. Por fin, tenemos eso. ¿Ya? Tal que la componente de esa matriz, que va en la diagonal, recuerden que esto también va a ser diagonal. Estamos asumiendo que esto es diagonal. Recuerden que como amortiguamiento clásico, por construcción, esto tiene que ser diagonal. Entonces, la componente i, vale decir, para el modo i, de esta diagonal, es tal que vale 2 chi sub i por la matriz de masa modal, la componente i sub i. Si es lo mismo que teníamos antes, exactamente lo mismo tengo. Entonces, ¿a alguien se le ocurre una manera de despejar C? ¿Puedo despejar C? Yo lo podría despejar de una manera sencilla, pero tengo que asumir que esta matriz y esta matriz son invertibles. Si son invertibles, entonces puedo multiplicar por la inversa de esta y multiplicar por la inversa de esta, ¿verdad? Phi a la menos 1 y phi transpuesto a la menos 1 existe. Entonces, yo podría despejarse, que es la matriz que yo necesito, ¿verdad? La matriz del sistema completo. Yo podría despejar haciendo phi transpuesto a la menos 1 por phi transpuesto por phi a la menos 1, ¿verdad? Puedo hacer eso. No te esto está acá. Entonces, sería el C modal que tenía antes. Entonces, simplemente despejé el C modal, multiplicando por la inversa de esta y multiplicando por la inversa de esta. Eso podría hacer. El problema es que, por ejemplo, si es que yo tuviese un sistema, un edificio grande, con altos grados de libertad, la dimensión de esto es gigante. ¿Ya? Entonces, la inversa de una matriz solamente existe si es que es cuadrada, ¿verdad? O sea, por definición, una matriz invertible tiene que ser cuadrada. Entonces, aquí yo necesito, si son, por ejemplo, 10.000 grados de libertad, necesito calcular 10.000 vectores phi. ¿Ya? Eso es complicado. Computacionalmente eso es complicado. Cuando nosotros trabajamos en 5 grados de libertad, 10 grados de libertad, eso es trivial, digamos, lo puede hacer un programa. Pero si es que les piden 2000 vectores propios, entonces eso es un problema. Entonces computacionalmente es muy complicado calcular esta matriz y esta matriz. Para problemas grandes, no sé, para problemas grandes calcular esta matriz es muy difícil. Y la verdad es que nosotros no queremos diseñar estructuras
o las que hemos estudiado, digamos, teóricamente, sino que queremos estudiar edificios de tamaño real, ¿verdad? Entonces, ahí hay que pensar que las matrices son gigantes. Hay un grado de libertad, por eso tiene 1000 grados de libertad, depende del tamaño, pero estamos hablando de los miles de grados de libertad. El cálculo. Esto puede ser ocasionalmente muy costoso. Entonces hay que buscar otra estrategia para calcular esa materia. Entonces es posible demostrar que la inversa de phi se puede calcular como la matriz de masa modal a menos 1 por phi transpuesto. Y además que phi transpuesta a menos 1 es la respuesta a esto, ¿verdad? Obviamente. Sería m por phi por m a la menos 1. ¿Sí? Y esta inversa es fácil de calcular, ¿verdad? Con una diagonal. No sé, porque sea una matriz de 10.000 por 10.000, esto es fácil de calcular. ¿Ok? Porque tenemos que simplemente calcular el inverso de cada uno de los componentes que va a la diagonal. Entonces esto es fácil de calcular. Entonces esto yo lo puedo reemplazar en la ecuación de ayer. Y voy a obtener así puedo calcular sin invertir, digamos, una matriz demasiado grande. Una matriz grande, pero solamente modal. El modal. Hay que notar que M modal y M, la inversa de M modal son matrices que son diagonales. ¿Ya? Entonces en realidad esto yo lo puedo simplificar, es decir que C va a ser igual a la matriz de masa multiplicado por la sumatoria de n de 1 hasta el número de modos que yo, por ejemplo, para estimar una matriz de amortiguamiento, puedo usar, por ejemplo, solo 3 modos. O tantos modos como sea necesario para representar bien la dinámica de un sistema. ¿Ya? Si, por ejemplo, usted tiene un edificio, y esto ocurre, digamos, en la práctica, usted tiene un edificio, por ejemplo, un edificio, no sé, de 10 pisos, supongamos que tiene miles de grados de libertad. Si ustedes toman en cuenta entre 10 a 30 modos, la respuesta que está calculando es bastante cercana a la respuesta exacta. Entonces la reducción de modos para calcular las respuestas dinámicas, uno necesita ocupar relativamente pocos modos. Entonces esta estrategia es súper buena, porque yo simplemente tengo que fijar un factor de amortiguamiento para todos los modos y calcular una matriz de amortiguamiento. Simplemente usando pocos modos. ¿Ya? No tengo que invertir nada, simplemente tengo que saber cuánto vale la matriz de masa, cuánto valen los vectores propios que estoy usando. ¿Ya? Pero puedo usar, por ejemplo, 10, y con 10 puedo tener una buena aproximación. Esas son las dos maneras de calcular el amortiguamiento clásico. En ambos casos, y vuelvo a recalcarlo porque es muy importante, una matriz clásica significa que es diagonal. Significa que la matriz C, burrito, C modal es diagonal. ¿Ya? Eso nos permite
diagonalizar el sistema. Entonces ahora vamos a hacer una aplicación, o sea, vamos a ver cómo se ve eso para la respuesta forzada. Ahora voy a hacer un dibujito de 2 grados de libertad, pero podrían ser n. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo una masa aquí, una masa acá. Entonces esto ahora va a tener, hasta el momento esto no tenía amortiguamiento, ahora va a tener amortiguamiento ya sea usando este método o usando amortiguamiento de Rayleigh. Ya es que es equivalente finalmente la estrategia de solución. Entonces esto tiene amortiguamiento y además aquí va a haber una fuerza 1 y aquí va a haber una fuerza 2. Entonces una fuerza que va a depender del tiempo y aquí una fuerza que va a depender del tiempo. Entonces estos son 2 grados de libertad, pero vamos a suponer que son n grados de libertad. ¿Ya? Entonces puede haber una fuerza aplicada a cada una de las masas, hasta todos los pisos que ustedes quieran. Entonces la ecuación de movimiento la estudiamos. Es tal que m por el vector de grados de aceleraciones, c por el vector de desplazamientos, acá por el vector de desplazamiento va a ser igual ahora a un vector de fuerza. ¿Ya? Esto antes era igual a 0. Ahora es un vector de fuerza externa. Entonces tenemos esto es nuevo y esto es nuevo. ¿Ya? Lo bueno es que nosotros ya sabemos cómo trabajar con esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, F, en este caso que está aquí, en este ejemplo, simplemente va a ser un vector F1 y F2 de 3. ¿Ya? Podría ser F hasta Fn. Algunos días podría ser 0, algunos podría ser un seno, podría ser un escalón, lo que ustedes quieran. Entonces puede ser cualquier fuerza. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la exposición modal. Vamos a aplicar la composición modal. ¿Se acuerdan que consistía la descomposición modal? ¿Verdad? Yo voy a asumir que el vector U yo lo puedo componer en sus coordenadas físicas, lo puedo componer en un vector de modos multiplicado por un vector de coordenadas modales. ¿Sí? Entonces esto yo lo puedo calcular porque conozco la distribución de masa y rigidez. Entonces esto en el fondo es un dato del problema. O sea, lo puedo calcular con los datos que tengo del problema. Esto es conocido. ¿Ya? Y puedo hacer este cambio de variable. Entonces vamos a trabajar como si esto fuera de n por n, n por 1, n por n, n por 1. Esto tiene que ser necesariamente de n por 1. Recuerden que esto básicamente lo que dice es que las fuerzas internas son iguales a las fuerzas externas. Un equilibrio de fuerzas dinámicas. Y las fuerzas externas normalmente son conocidas, son datos del problema también. Así que yo hago eso, también puedo derivar esto 2 veces con respecto al tiempo. Y la matriz es una constante, son números constantes. Entonces yo tengo que simplemente derivar lo que es la coordenada modal. Entonces voy a reemplazar estas dos ecuaciones, lo que he hecho siempre, voy a reemplazar esta ecuación acá. Entonces, las aceleraciones va a ser igual a phi por las coordenadas modales de aceleración. Esto que está aquí va a ser la primera derivada, esto que está acá va a ser sin derivada. A mí me falta una derivada, pero se entiende que es lo mismo, ¿verdad? Es una derivada, simplemente. Entonces, reemplazando, M, entonces por U punto punto, esto es T, ¿verdad? Phi por U punto punto, más C por Phi por Q punto, ¿verdad? Esa es la velocidad, la primera derivada. Phi por Q punto más K por Phi por Q, eso tiene que ser igual a F, ¿verdad? Lo único que he hecho es reemplazar los
hecho el plazo por descomposición modal. Entonces esto que está aquí es un punto, esto está acá, otro punto, esto que está acá es U, ¿verdad? Simplemente dice eso. Lo que hacíamos en los problemas pasados, y vamos a hacer lo mismo, porque queríamos diagonalizar el problema, vamos a multiplicar por pi transpuestas, ¿verdad? Entonces aquí, ahora estamos trabajando en un sistema de n por n. Vamos a multiplicar eso que está acá. Entonces vamos a tener que pi transpuesto por m por pi. Ser igual a, esto es importante. Antes teníamos, cuando analizamos respuesta libre, teníamos acá un 0, ¿verdad? Entonces seguía quedando 0. En este caso vamos a tener una fuerza, vamos a tener ese factor, ¿vale? Entonces en el fondo esto es como el aporte de la fuerza a cada uno de los modos. ¿Ya? Cómo yo proyecto esta fuerza en coordenadas modales. ¿Ok? Entonces ahora es distinto de esto, eso es lo importante. Es una fuerza. Pero, por definición, nosotros tenemos que esto es la matriz de masa modal, ¿verdad? Esto acá está aquí es la matriz de amortiguamiento modal. Esto que está aquí es la matriz de rigidez modal, ¿verdad? ¿Y qué comparten estas como características? Son todas diagonales. ¿Ya? Entonces lo que es importante es que tanto esa como esa son matrices diagonales. ¿Ya? Por eso es tan importante la construcción de una matriz de amortiguamiento clásico. ¿Ya? Entonces, voy a obtener esto. Entonces lo voy a poner aquí como M. Tengo eso. Entonces tengo un sistema, recuerden que esto es de n por n y esto es de n por 1. Por lo tanto, todo esto que está acá es de n por 1, es un vector. Esto es un vector. ¿Ya? Esto es un vector. Entonces tengo una ecuación igual a un valor escalar. La siguiente ecuación igual a un valor escalar. ¿Ya? Entonces, de aquí tengo, si todo es de n por n, y yo voy a tener aquí yo voy a tener, entonces obtengo, tenemos n ecuaciones desaguadas. ¿Ya? Tenemos n ecuaciones, por ejemplo, si tomamos la ecuación y, o cualquier fila de eso, me va a dar que m y por sub i, estos son puros escalares. Donde este que está acá no es la matriz, una matriz completa de n vectores, sino que es el vector i. ¿Ya? Entonces esto es de n por 1 en este caso. Como están expuestos, es de 1 por n, este es de n por 1. Por lo tanto, esto que está acá es una escala. ¿Okay? Entonces, esto que se ve como formato vectorial en realidad es un producto punto entre el vector de la libertad y la fuerza externa. La fuerza externa es conocida. Entonces, es todo un número. Entonces, yo, y de aquí, nosotros ya sabemos que m modal, bueno, es un valor, ¿verdad? K modal, yo podría, en este caso, por ejemplo, yo podría, si quisiera, yo podría dividir por la masa modal y
yo quisiera. Algo como eso. Entonces, en realidad, y este chip de aquí, si es que yo, por ejemplo, uso el amortiguamiento de Rayleigh, lo puedo calcular. ¿Ya? Porque va a valer, digamos, no sé. El amortiguamiento de Rayleigh. Entonces, G sub B, voy a anotar el sentido. La fórmula. G sub B. Igual a sub 0 dividido 2. Vale, eso, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto al principio de la clase. Entonces, si yo conozco cuánto valen los factores a 0 y a 1, entonces, para esa frecuencia natural, yo puedo calcular cuánto vale chi. ¿Verdad? Entonces, esto yo lo conozco, a priori. O, si uso la otra estrategia que le llamamos superposición de matrices, superposición modal, el segundo método, entonces G sub 1 es conocido. Esto es un dato, si sé que ocupo esta estrategia, entonces esto es conocido de un número, porque partimos de esa hipótesis. ¿Ya? Recuerden que para calcular cuánto vale a 0 y a 1 necesito dos valores de amortiguamiento asociados a dos frecuencias, y aquí es necesario que yo defina los chi en todos los modos. ¿Vale? Entonces, este problema de todas formas, esto está conocido, esto está conocido, conocido, todo es conocido. Entonces yo tengo una ecuación de un grado de libertad. Entonces tengo n ecuaciones desacopladas, aquí lo que es importante, de un grado de libertad. Y nosotros sabemos resolver esta ecuación para todos los casos. Entonces ahora voy a hacer un ejemplo, voy a hacer particularmente dos ejemplos. ¿Ya? Uno cuando esto vale 0, cuando es un vector nulo, para decir vamos a tener vibración amortiguada, o cuando esto son fuerzas sinusoidales. ¿Vale? Si F es igual a un vector 0, vale decir que no es fuerza externa, pero U0 o punto 0 o ambos son distintos de 0, un vector 0, ¿verdad? Eso significa que voy a tener vibración libre amortiguada. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces aquí tenemos vibración libre amortiguada. ¿Sí? Aquí, de un grado de libertad, porque una ecuación escalar. Lo importante es que esto, para que pareciera ser vectorial, en realidad es un escalar. Por ejemplo, punto punto, entre dos vectores. Entonces, vamos a ver si es que la fuerza externa es igual a 0, pero hay condiciones iniciales. Entonces, en realidad que tiene que decir y, o una le igual que a las dos, pueden ser las dos distintas de 0 o una distinta de 0. Entonces, vamos a tener vibración libre amortiguada, que significa que la ecuación que tenemos ahí, la que está allá, la podemos escribir como I más 2 igual a 0, ¿verdad? Porque tengo que el vector fuerza es un vector 0. Entonces cualquier vector punto, un vector 0 va a dar puro 0. Igual a 0. Esta ecuación ya la conocemos, ¿verdad? De hecho ya conocemos la solución. Entonces,
cuando no hay cuando es no amortiguada. Aquí estamos viendo amortiguamiento que sale la exponencial de menos un chi por omega n, esto es un número de memoria. O sea, me podría aventurar, pero me podría equivocar. Así que prefiero ver aquí. Entonces, la solución de esa ecuación es conocida y la que es que aquí es importante que esta es la coordenada modal. Se va a solucionar la coordenada modal. ¿Ya? Pero cuando conozca todas las coordenadas modales, entonces voy a poder pasar a la coordenada física. Entonces estoy resolviendo esto, pero si conozco eso, simplemente multiplico por la matriz de formas modales y obtengo una respuesta física. Entonces, el Q sub i, la solución, es la exponencial de menos chi sub i, de menos sub i, por t, voy a escribir directamente la ecuación sub 0, el coseno, la omega sub i por t. Esta es la frecuencia amortiguada, vale decir omega n por la raíz de 1 menos chi al cuadrado. Esta es la amortiguada. Más sub 0 sub 0 dividido la frecuencia amortiguada por el seno de omega amortiguado por t. Entonces yo conozco esto y como conozco las condiciones iniciales, puedo calcular las condiciones iniciales modales. También lo mismo como se calcula. Entonces en el fondo yo puedo evaluar esto para todo t. Y si puedo evaluar el modo i, entonces puedo evaluar todos los modos. Y si conozco todos los modos, calculo todos los u i de i igual a 1 hasta n. Entonces yo puedo calcular cuánto vale la respuesta exacta. Esta es la respuesta exacta. Respuesta cerrada, analítica. La variable phi por ¿sí? Si conozco todos los Q sub i, entonces yo puedo armar el vector Q, que va a tener Q1, Q2, Qn. ¿Sí? Y esto es lo mismo que multiplicar el vector 1 por Q1 más el Q2 por el Q2 hasta el Q phi n por el Qn. Sí, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían estimar la respuesta usando dos modos. Si ustedes tienen n modos, la respuesta exacta sería usando todos los modos. Pero después vamos a ver que se puede demostrar que los modos más hay ciertos modos que son más importantes, que son los modos que de alguna forma mueven más masa. Estos son los periodos fundamentales que mueven más masa. Después hay otros que también mueven una cantidad importante de masa. Entonces, si ustedes solamente toman eso, pueden tomar, por ejemplo, en vez de tomar si son 100 modos, que toman 5 modos, pueden aproximar muy bien esta ecuación. ¿Ya? Porque hay modos de alta frecuencia que son de muy baja amplitud. Entonces no van a hacer que la respuesta varíe mucho. Entonces, también es importante, cuando ustedes tienen un problema muy grande, pueden aproximar la respuesta usando pocos modos. ¿Ya? Eso. Y lo último que quiero ver es esto que de ahí. Los modos de qué dependen del grado de libertad. Los modos que más importan o el número de modos, o sea, si tu estructura está bien vinculada al suelo, teóricamente tú vas a tener tantos modos como grados de libertad. Es que son pisos, pero de repente podrían ser después vamos a ver estructuras un poco como marcos, por ejemplo, donde en un piso hay varios grados de libertad. ¿Ya? Entonces, teóricamente, si tu estructura está bien vinculada, pues tienes tantos modos como grados de libertad. ¿Ya? El problema es que calcular todos los modos a veces es complicado, computacionalmente. Entonces, uno puede tomar pocos modos y resolver con poquitos modos. Porque en el fondo tú no necesitas conocer la matriz entera,
sino que simplemente necesita conocer un vector, dos vectores, tres vectores. Con tres vectores uno puede ya saber más o menos la dinámica del problema. ¿Ya? Yo no se lo voy a preguntar no en la tarea de hoy día, sino que lo voy a dar la última tarea del curso. Para que ustedes vean algunos cálculos y se den cuenta más o menos cómo funciona. Entonces, tenemos eso. Supongamos que esto es igual a un P1 por un seno de 1 omega 1. Supongamos que este es un P2 por un seno de 1 omega 2 por T. ¿Ya? Supongamos que esa es la pregunta. Vamos a suponer que son dos pisos. La velocidad sería N, puede ser el piso por T izquierdo. Entonces ahora lo que ustedes van a tener esta ecuación, la ecuación modal. Tal que tenemos la masa modal sub I, U sub I, más sigma sub I, no me conviene hacerlo. Ahora aquí yo voy a tener un vector, ¿ya? Un vector que va a ser F1 por el seno omega mayor por 1 T y delta 2 por seno. Tengo eso, ¿ya? Donde estas fuerzas no son iguales, podría una ser 0 por ejemplo, la otra podría ser 1, 2, las dos son distintas y cualquier combinación con T izquierda. Tengo esto que está acá. Entonces yo esto lo puedo desarrollar, ¿verdad? Voy a suponer que son solo dos grados de libertad para que sea más fácil, pero la extensión a n grados de libertad es trivial, ¿ya? Entonces voy a tener que en este caso, voy a tener que esto termina un vector, ¿verdad? O sea, sabemos que esto es una escala, ¿verdad? Entonces esto que está aquí es phi y 1i, phi 2i. ¿Sí? Esta respuesta está así. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que esto va a ser igual a phi 1i por P1 por el seno de 1t, ¿verdad? Más la segunda componente, presión 2 por el seno de omega 2t. Tengo eso. ¿Sí? No sé qué es lo que tengo. Tengo un sistema que está sometido a dos fuerzas sinusoidales, con una amplitud que es la coordenada modal respectiva por la amplitud de la fuerza, más la otra coordenada modal por la amplitud de la fuerza. Entonces ustedes saben que cuando trabajamos en sistemas lineales, entonces yo puedo calcular la respuesta a esta fuerza y después sumarle la respuesta a esta fuerza. Entonces yo puedo tener aquí n fuerzas sinusoidales y la respuesta va a ser la respuesta a condición inicial más la respuesta a n fuerzas armónicas. ¿Ya? Entonces uno podría tener n fuerzas, pero la solución es la misma. Entonces nosotros ya conocemos esa ecuación. Entonces nosotros ya conocemos esta solución. ¿Ya? Entonces en el fondo esto que está aquí, ustedes quieren, le pueden llamar, no sé, una amplitud modal. Ya voy a decir la amplitud física, la multiplican por una coordenada modal, entonces esto es como una amplitud modal. Esto que está aquí es una amplitud modal 2 y voy a tener n amplitudes modales. ¿Ya? Entonces usted está multiplicando la fuerza, el efecto de la fuerza lo está proyectando a los módulos. Entonces,
nosotros ya conocemos la solución. Y en este caso, y va a ser igual a y esto nosotros lo conocemos como la solución homogénea. Recuerden que la ecuación diferencial tiene una solución homogénea cuando son igual a 0 o una solución particular cuando son igual a una función. Entonces, en este caso, que son dos grados de libertad, dos fuerzas, tengo una homogénea y dos particulares. ¿Ya? Si tuviese n fuerzas externas, voy a tener n soluciones particulares y una homogénea. ¿Sí? Pero esta es la ecuación homogénea no particular. O sea, o homogénea, solución, a condiciones iniciales. ¿Ya? Solución a condiciones iniciales. Y aquí yo voy a poner más una sumatoria de i igual a, no, i no me sirve, de k igual a 1 hasta el número de fuerza externa. Entonces explico el número de fuerza externa. ¿Ya? Y esto, nosotros sabemos que la solución particular se puede escribir como c por el coseno de la frecuencia de la fuerza externa más d por el seno más una sumatoria. Ya entonces esta es la sumatoria de la respuesta forzada para una fuerza sinusoidal. Como un sistema lineal, puedo tener n fuerzas sinusoidales y la respuesta tengo n, o tengo la cantidad de fuerzas que yo tenga externas, soluciones particulares. Son soluciones particulares. Y aquí para acá, aquí también estos factores, estos también se conocen, ¿no? Hoy pueden recordar, tanto el C como el D son constantes que se pueden determinar para cada una de las fuerzas. Entonces, todas esas son distintas para las distintas fuerzas que hay. Estas son ecuaciones cerradas. Entonces, ustedes lo pueden calcular todo esto. Y esto que está acá, el parámetro A y el parámetro B, lo tienen que calcular por las condiciones iniciales del problema. ¿Ok? Entonces, esos son soluciones particulares. Hay tantas como fuerzas armónicas. Tantas como fuerzas armónicas. ¿Y por qué yo puedo sumar? Porque es un sistema lineal. ¿Sí? Entonces también yo puedo tener un sistema de n pisos con n fuerzas sinusoidales y yo puedo calcular una respuesta exacta. ¿Ya? En la práctica nadie responde esto de forma exacta, sino que lo que hacemos aplicamos métodos numéricos. ¿Ya? Eso es lo último que quiero ver. Un método numérico muy sencillo. O sea, en la extensión del método de integral de orden cero para n grados de libertad. Quizás lo puede utilizar. ¿Se entiende, verdad? Entonces, en el fondo, este vector de fuerzas que se me perdió, bueno, este vector de fuerzas pueden ser las fuerzas que ustedes quieran. Ya pueden resolver. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer para resolver el modo I es proyectar ese vector de fuerzas en un modo. O sea, no hacen un free transpuesto, en el fondo lo que está haciendo es proyectando esas fuerzas en una forma modal. Eso es lo que matemáticamente está ocurriendo, ¿vale? Ya, yo ahora les voy a enseñar, les voy a mostrar la formulación del vector de estado para n grados de libertad. Entonces terminamos la clase y con eso pueden hacer toda la tarea. Puedo subir el video, ojalá lo pueda mostrar, si no funciona esto.
están familiarizados con escribir el espacio de estado, ¿verdad? Esto es lo mismo, solamente que es vectorial. Ya, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos es una ecuación. Un vector de fuerza externa. Ya, el vector de fuerza externa puede ser lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Siempre y cuando esto, con un FDT, que lo pueden evaluar para todos los temas. Y esto es conocido, puede ser un sismo, puede ser una fuerza funcional, puede ser nada, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, esto es de n por n, n por 1, n por n, n por 1, y así, esto es de n por 1, ¿sí? Entonces, queremos pasar a una ecuación de primer orden. Esta ecuación es de segundo orden lineal, ¿verdad? Es de segundo orden porque el vector con incógnita está derivado dos veces. Pasará de una ecuación de primer orden. ¿Ya? Entonces voy a definir el vector de estado. El vector de estado en este caso, lo mismo que antes. Si tengo dos derivadas, no sé, el vector de estado, cuando es un sistema lineal, va a tener dos derivadas menos. Entonces, si tengo dos, tengo que poner con 0 y con 1 las derivadas. Y voy a tener y un punto. Entonces, el vector de estado, necesariamente, va a tener que tener el doble va a ser de doble dimensión de la coordenada original. Entonces, 2n por 1. Por el vector de delante con un vector de n, abajo un vector de n. ¿Verdad? Exactamente lo mismo. Aquí, ustedes lo pueden derivar. Vamos a tener punto y punto, ¿verdad? Derivando todas las componentes. Esto es un d a dt. Y nuevamente esto va a ser de 2n por 1. Lo que yo quiero a una ecuación de primer orden, tal que esto sea igual a una matriz de estado, por un vector de estado, más un input, con una matriz. Eso está ahí. Tengo una fuerza externa, a un vector de fuerza externa. ¿Sí? Eso es todo. Y si es que yo puedo llegar a esto, entonces ustedes pueden aplicar el mantenedor del cero porque ya saben cómo se resuelve esta ecuación numéricamente. Cuando lo digo para un grado de libertad, igual el sistema era matricial, porque era de 2 por 2. Ahora va a ser, no sé, de 8 por 8, 32 por 32, lo que sea. Pero este ahí lo saben resolver ustedes numéricamente. Entonces ahora lo único que falta es que les muestre qué forma tiene la matriz de estado y el vector de I. Entonces, nosotros sabemos que la primera ecuación es x punto igual a algo, ¿verdad? X punto es igual a un punto. La primera ecuación nos va a decir que un punto es igual a un punto. O usando el vector de estado, va a decir que x punto, la primera componente, el primer vector, desde 1 hasta n, es igual a x de n más 1 hasta 12. ¿Sí? Están otorgando como si fueran vectores. ¿Ok? Eso me dice la primera ecuación. Me dice que estos son vectores. U punto es igual a un punto. Esto que está aquí es igual a eso que está ahí. ¿Sí? Está. Después, la segunda ecuación. Segunda ecuación, tengo que encontrar una expresión para el vector de aceleraciones, ¿verdad? Y yo el vector de aceleraciones lo puedo despejar desde acá. En la ecuación de movimiento yo puedo despejar cuánto vale un punto de la aceleración. Entonces, la segunda ecuación me dice que punto es igual a menos m a menos 1 por k por u menos m a menos 1 por c por u punto más m a menos 1 por fd, ¿verdad? Simplemente despejando de la ecuación de aquí.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la segunda componente, el segundo tramo, va a decir de n más 1 hasta n, es igual a menos m k u es de 1 hasta n menos m c n más 1 hasta 2n más m menos 1 por n. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte del vector de estado, esta es la segunda parte del vector de estado. Y eso yo puedo escribir de forma matricial. De forma matricial. Matricial, me va a quedar que x punto va a ser igual a una matriz de estado, ¿verdad? Entonces, al principio voy a tener 0, y 0 es de n por n. Que voy a tener una matriz de identidad, que también es de n por n. Acá, esta es la primera ecuación, ¿verdad? Por x más 0 de n por 1 por 1. N por n. ¿Sí? Tengo eso. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que U punto es igual a U punto. Ahí sí. U punto es igual a U punto. Solamente que ahora en vez de trabajar con valores enteros, estoy trabajando con matrices. Entonces, la identidad multiplicada por un vector es igual al vector, ¿verdad? Tengo que punto es igual a 1. La parte de abajo voy a tener que esto va a ser menos m a la menos 1 por k menos c menos m a la menos 1 por c. Y me falta el input que está acá. M a la menos 1 por f. Y ahí dimensionalmente está todo correcto. Entonces, ¿cuánto es la matriz de estado? Le una matriz de 2n por 2n. La matriz A de 2n por 2n. Tengo mi vector de estado y esta es mi matriz de input. ¿Sí? Esta matriz de input, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es la matriz de input? La matriz de input. ¿Cuál es la matriz de input? ¿De cuánto es? Esta es de n por n y esta de n por n. Entonces, es 2n por n. 2n por n. Y este vector es de 2n por 1. ¿Ok? Entonces ustedes pueden aplicar el mismo mantenedor de orden cero que ustedes ya programaron para esto que está acá. La solución es exactamente la misma. La forma recursiva es la misma. Recuerden que para una libertad igual era un problema matricial. Entonces simplemente cuando tienen barra de libertad, la matriz va a ser más grande. ¿Ya? Y les van a dar una respuesta a un vector que va a tener 2n, un vector de 2n por el número del paso de tiempo. Entonces del 1 al n va a ser el desplazamiento, del n1 hasta el 2n va a ser la velocidad. Entonces ustedes pueden resolver esta ecuación para n grados de libertad sin hacer descomposición modal, directamente resolviendo todos los grados de libertad. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen que volver aquí, entender cómo se hace y programar el método o el algoritmo de solución. Voy a ver si puedo mostrar la pizarra. Les quiero mostrar la tarea que voy a subir ahora en 10 minutos. ¿Cuál es
que entiendan cuál es la estrategia de solución, se hace en... Pero hay que entender eso sí, qué es lo que... Entonces, nuevamente ahí está la fecha de entrega que es hoy, pero que día es 20, ¿verdad? Y se entrega el 7 de noviembre, entonces algo así como un poquito más de 2 semanas. ¿Ya? Esto solamente da un problema. Nuevamente lo pueden hacer en parejas si quieren o individualmente, como ustedes lo deseen. Y nuevamente tienen que hacer un informe breve, tipo reporte, y entregar todos los códigos. ¿Ya? Eso básicamente, y también va a ser por Canvas. Recuerden que las tareas atrasadas son calificadas con nota 1. Entonces por eso hay que hacer un poquito, hay que subirlo, hay que mandarlo antes de que sea las 23:59 del 7 de noviembre. Entonces el objetivo de esta tarea es estudiar el comportamiento de sistemas lineales de múltiples grados de libertad. De múltiples grados de libertad, vamos a tener un problema de 4 grados de libertad. Con y sin amortiguamiento, vale decir, van a tener que construir o hacer una matriz usando la solución de amortiguamiento. Ahí van a ver ustedes cómo lo prefieren hacer. Y para resolver el problema de la libertad se utilizará como estrategia la descomposición modal, que es lo que hemos estado realizando todas las últimas clases. Y adicionalmente se espera que los estudiantes puedan implementar estrategias de solución numérica en formato matricial. Vale decir, esto está acá. Esto resolverlo numéricamente es más. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que hacer esto es demasiado más fácil que calcular la respuesta exacta. ¿Ya? Entonces les presento las estructuras que vamos a estudiar. La primera es una estructura sin amortiguamiento, están todas las propiedades. Sin amortiguamiento son 4 pisos. Entonces ahí ustedes ya saben ensamblar la matriz de rigidez, la matriz de masa en este caso, y ya pueden empezar a trabajar. ¿Ya? Recuerden que si van a usar descomposición modal, entonces tienen que calcular los vectores y valores propios. No los calculen a mano, ¿ya? Calculenlo en MATLAB, que es una línea de código. ¿Ya? No lo vayan a calcular a mano, se enamoran demasiado, no tiene sentido. Entonces ustedes ensamblan la matriz de rigidez, la matriz de masa, y calculan directamente los valores y vectores propios. Con eso van a poder resolver el problema. Entonces, esta es la estructura del problema 1. Entonces ahí dice la estructura de la figura 1 muestra de 4 pisos, las rigidez de las masas están indicadas en la figura, considerando que la estructura no tiene amortiguamiento. O sea, el primer problema no hay amortiguamiento. Determina la respuesta en desplazamiento de todos los pisos, ¿vale? Y es un vector T, ¿vale? Es decir, yo quiero que ustedes me grafiquen finalmente, lo que ustedes me tienen que entender como producto es un gráfico, en un mismo gráfico donde se vea el movimiento de todas las masas. Después ponen leyenda, masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 y cómo se mueven. ¿Ok? Entonces, las condiciones iniciales son desplazamiento igual a 0, desplazamiento nulo y velocidad de 1 metro por segundo en todos los pisos. Esas son las condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, el U sub 0 es puro 0 y el U punto 0 son puro 1. Esas son las condiciones iniciales. Y ahí les digo, para obtener la solución exacta, tú dices solución modal, obteniendo en primer lugar la solución en coordenadas modales U y luego las coordenadas físicas multiplicando esto que está acá. ¿Ya? Entonces MATLAB me va a entregar directamente ese. Entonces, solamente tienen que calcular los U con la solución exacta que vimos, que es una solución analítica cerrada. ¿Vale? Tienen que ver cómo hacer eso. Entonces, obviamente, tienen que hacer un ciclo for, ¿verdad? Para calcular todos los modos y después al final combinar. Ahora la que ustedes quieran. No necesariamente un ciclo for, pero es mejor porque es más. Pueden pegar el código y copiarlo 4 veces, me da lo mismo. ¿Ya? Lo que me importa es que lleguen a la solución. Y después en la parte B, esto tiene parte A y parte B, implementa un método de integración numérica para sistemas de varios grados de libertad. Puede ser un método Newmark, si quieren calcular pueden ir al libro a Chopra, que está el algoritmo matricial. Entonces eso lo pueden copiar. O el ZOH, que es el que recién mostré.
Yo recomiendo este, ¿vale? Porque es más fácil. ¿Ya? Cuando entienden el método, son 5 líneas de código. En cambio, los otros es más. Entonces es más difícil, uno se puede equivocar más en los parámetros. Pero si es que ya tienen el Newman, pasar de un Newman de una libertad a uno de múltiples libertad, igual es fácil, tienen que cambiar unas pocas cosas. Las masas son matrices, las cosas son matrices nomás, pero es lo mismo. Así que ustedes, se los dejo ahí por usted. Que obtenga y grafique la respuesta de desplazamiento de todos los grados de libertad, lo mismo. Pero dice, no use composición modal, vale decir, resuelva los sistemas acoplados. ¿Ya? Puede decir resuelven directamente esto. Se van a dar cuenta que resolver esto es lo mismo que desarrollar el sistema y obtener la solución exacta. Y lo mismo, presenten cuánto vale el vector U. Entonces el gráfico 1 de su informe y el gráfico 2 va a ser prácticamente el mismo. ¿Ok? Eso. Y el segundo problema es lo mismo. De hecho está copiado lo mismo. Aquí lo que es importante es que para el problema 2 tienen que considerar una razón de amortiguamiento de 3, 2 y 1 para los modos. Entonces, si yo estoy dando 3 amortiguamientos, tenían que usar la segunda estrategia de hoy día. No RALE, sino que por combinación de amortiguamiento modal. ¿Ya? Y lo mismo. Entonces, la única diferencia es que este es liberación libre sin amortiguamiento, este es liberación forzada con amortiguamiento. Entonces, tienen que resolver básicamente 2 ecuaciones exactas y después integrarlas de manera numérica. ¿Ya? No es muy larga la tarea, pero tienen que entender muy bien lo que quieren resolver. Cuando tengan claro lo que quieren resolver, entonces les va a salir muy rápido la respuesta. ¿Sí? Ese es el desafío. Esta es la segunda tarea y después, entonces, también les tengo que decir. Con esto terminamos la respuesta a fuerzas, cualquier fuerza, y nos vamos a concentrar de ahora en adelante, después de la siguiente clase, nos vamos a concentrar en respuesta sísmica. Entonces vamos a ver cómo afecta el sismo, el movimiento del suelo, a todos los grados de libertad. ¿Ya? Y después vamos a ver análisis modal espectral, ojalá podamos ver algo de SAP, para que ustedes hagan, digamos, un análisis modal espectral de SAP. ¿Okay? Otra cosa, yo la próxima semana tengo que ir a un congreso desde el martes de la mañana hasta el jueves. ¿Ya? Por lo tanto no va a haber clase porque el viernes sería la próxima semana. El ayudante ya sabe la tarea, yo le di la solución, así que sabe muy bien lo que tienen que hacer. Si tienen dudas pueden referirse directamente a él. La William les va a contestar sus dudas mientras sean respondibles, ¿verdad? O sea, no. Pero él entiende, yo le enseñé muy bien el problema y está todo solucionado. ¿Ya? Entonces sabe muy bien lo que hay que hacer. Entonces le pueden preguntar a él. Aprovechen el día martes que no va a haber clase, entonces ojalá de avanzar en la tarea, digamos, más o menos luego la entrega. No es muy larga, pero en eso. Entonces le voy a mandar una lista de todas formas. Entonces la próxima semana no tenemos actividad. Si hay una ayudantía, la ayudantía sí después de servir con la tarea, no está estrechamente relacionada con la tarea, pero también le puede dar algún apoyo. ¿Vale? Entonces martes no hay clase, nos vemos.